Muy buenas, soy Esther Ponce Blázquez, coordinadora del simposio del noveno Congreso Internacional en contextos psicológicos, educativos y de la salud. Les presento este simposio sobre la humanización de los procesos de aprendizaje en la era digital, en los cuales va a participar las ponentes María del Carmen Torres, María del Carmen del Amo, Juana María Anguita, María del Jesús Martínez, y yo también haré una presentación, una ponencia. Todas nosotras lo que vamos a presentaros es una serie de trabajos y de propuestas donde el foco será la humanización de las herramientas y los procedimientos que utilizan los educadores y los docentes para favorecer que los procesos de aprendizaje lleguen a conseguir esa personalización y que el educando atienda de forma integral y consciente no solamente lo que quiere conseguir, los objetivos académicos, sino también alcanzar esas necesidades conscientes e inconscientes que de alguna manera permiten llegar a un para qué consentido a lo largo de sus etapas educativas. Espero que sea de su interés, que les motive a participar. Estamos abiertos a sus cuestiones y sus preguntas y comienza el simposio. Muy buenas, les presento la ponencia, la primera ponencia del simposio La humanización del proceso de aprendizaje en la era digital. En esta primera ponencia vamos a hablar del equilibrio educativo en educación infantil y primaria y el uso de las nuevas tecnologías. Bueno, los apartados que vamos a ver en esta ponencia va a ser contextos, vamos a hablar del contexto, del diagnóstico, qué se propone, porque es una propuesta, la solución que vamos a dar con ello, los resultados y la conclusión y palabras claves. Bueno, el contexto en el que parte esta propuesta se basa en la idea de que todo proceso de aprendizaje requiere enfocarse en la atención de un equilibrio hacia el educando, lo cual supone armonizar y dinamizar las tres redes neuronales, cognitiva, afectiva, procedimental, y con ello establecer herramientas y procedimientos educativos que favorezcan que estén en continuo movimiento estas tres redes y estas tres dimensiones del educando. Para ello proponemos que evidentemente que el educando tiene que estar participando de forma activa y en esa participación empiezan a ser protagonistas con el educando sus movimientos personales y sus necesidades, las cuales aquí en esta propuesta hablaremos de las necesidades personales según unas necesidades que van según el color que eligen y que atienden aspectos no solamente conscientes sino también inconscientes. El diagnóstico que hemos hecho para este estudio nos hemos basado en el modelo competencial de la Ley Educativa Española, según la cual atendemos no solamente los aspectos cognitivos, sino también aspectos cognitivos, procedimentales y afectivos, dentro de un modelo que mira al educando no para lograr más contenidos, más conocimientos, sino para que sea competente y sobre todo para que al finalizar sus etapas educativas logre encontrar el verdadero sentido de su aprender a través de la experiencia y el descubrimiento. Utilizamos y nos basamos en estudios también de la neurociencia aplicadas a la educación, entre ellas las de Kyoto y Nepiji, donde nos habla de las ondas de frecuencia, las cuales están teniendo mucho apogeo en el tema de la educación y los procesos de aprendizaje y esa trascendencia que le lleva al ser humano en una búsqueda constante de preguntas y de respuestas para encontrar el verdadero sentido del aprender y de su motivación en la vida, ¿no? Utilizamos también estudios basados en la autorregulación y el feedback, porque se ha demostrado que cuando realmente el educando es partícipe activo, es cuando está utilizando ese proceso de armonización y dinamización de los procesos de aprendizaje a través de la red neuronal, no solamente en el aspecto cognitivo, sino también en las dimensiones, como he dicho anteriormente, afectiva y procedimental. Para ello, el feedback es muy importante. Se demuestra que la comunicación es clave en los procesos de aprendizaje y con ello favorece que el educando tome más conciencia de sí mismo,
y que no solamente le lleve a saber el para qué estudia, sino que vaya haciéndose visibles esos movimientos personales y esas necesidades que afloran de una manera primero inconsciente y luego a través del feedback, a través de la comunicación y de esos mecanismos de autorregulación se hacen conscientes. Por lo tanto, se estudia también la atención educativa según en la visión de Will, de Rani de Gascon, es un enfoque no solamente bueno, pues como estoy diciendo, cognitivo, sino que se base en una educación que ayude al educando a ser consciente y al educador también que sea consciente de cómo está llevando a cabo ese proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ¿qué se propone? Bueno, lo que proponemos, el objetivo 1 es que se pretende demostrar que el uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje mejora la toma de conciencia de los educandos sobre sus necesidades. También pretendemos demostrar que el uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje favorece la toma de conciencia de los educandos sobre sus necesidades, pero además que favorece ese equilibrio educativo teniendo en cuenta las 3 dimensiones competenciales y con ello las 3 redes neuronales principales, cognitiva, afectiva y procedimental, como hemos visto. La propuesta engloba un estudio experimental longitudinal, pretest y posttest, con una muestra como mínimo de 80 alumnos de tercero de educación infantil y de segundo de educación primaria, con un grupo control y un grupo experimental. Se tendrá una medición pretest y una medición posttest con un tiempo de 15 días, no un tiempo ni excesivamente largo ni excesivamente corto, para que podamos controlar las variables pues, de sesgo y otros factores que puedan interferir en la intervención y en la investigación que sean ajenas a esta. En las medidas pretest y posttest se utilizará el cuaderno de autoevaluación movimiento y color para conocerse mejor de Ponce y en él el educando se hace una autoevaluación sobre sus movimientos personales y sobre sus necesidades y la forma de expresarse. Pero en concreto en esta investigación utilizaremos lo que es la percepción del educando sobre sus necesidades. Y la intervención entre la parte pretest y posttest con el grupo experimental se dará una intervención a través de la herramienta Scratch, la cual pues se basa mucho en el tema de utilizar personajes y dinamizar ese proceso de autorregulación a través de dibujos, personajes y una herramienta muy dinámica para los educandos dentro de las herramientas digitales. Utilizaremos variables dependientes, como variables dependientes la edad, ya que tenemos de educación infantil y educación primaria, y las necesidades según la categoría que se hace, según el color que eligen. Hay una categoría de necesidades englobadas en 3 dimensiones: emocionales, mentales y físicas. Las variables independientes, por lo tanto, serán la percepción que los educandos tengan sobre su necesidad mental, sobre su necesidad emocional y sobre su necesidad física, y esto se conseguirá medir a través del cuaderno de autoevaluación, movimiento y color para conocerse mejor, que les he mostrado anteriormente. El objetivo, por lo tanto, la solución que pretendemos demostrar es que si el uso de las TIC, como he dicho, pues va a mejorar que los educandos sean más conscientes de sus necesidades, y también pretendemos demostrar en el objetivo 2 si realmente pues favorece la percepción de las necesidades, pero además a favor de ese equilibrio educativo. Los resultados esperados que muestran que el grupo experimental realizó cambios en su toma de conciencia de sus necesidades y que el grupo experimental probablemente no logró avanzar, como hemos visto en otras investigaciones similares, en el equilibrio educativo cuando no hay feedback y cuando no hay devolución e interrelación entre el grupo. En este caso, no se consigue que las necesidades y la percepción de los educandos sobre sí mismos sean de una forma en las 3 dimensiones, al menos lo que hemos conseguido en otras investigaciones, y en esta, a través del uso de esta herramienta, el Scratch, pretendemos mostrar si esta herramienta bueno,
También ocurre lo mismo que en otras investigaciones similares con otro tipo de materiales de autorregulación. Cuando no hay intervención del educador, cuando simplemente se utiliza la herramienta pero no hay feedback, no hay comunicación, no hay intervención donde participa activamente el grupo de forma consciente, si realmente las tres dimensiones se atienden, acaba el educando atendiendo las tres dimensiones de sus necesidades mental, emocional o física, o solo una. En los estudios que ya hemos comprobado, en otros estudios similares, solamente acaban atendiendo una dimensión y no todas. En cambio, sí que es cierto que con el objetivo 1, que los educandos en investigaciones similares acaban atendiendo lo que es su toma de conciencia sobre sus necesidades, porque el material presentado, los cuadernos de autoevaluación, tienen un aspecto de lectoescritura que, según los planteamientos de Vygotsky, lo sabemos, favorecen la autorregulación y la toma de conciencia ya de sí mismos del educando, pero no se logra del todo esa dimensión, ese aspecto integral al no haber feedback. Por lo tanto, como conclusión, la tecnología como herramienta educativa favorece la toma de conciencia de los educandos sobre sí mismos. Estudios muestran que la tecnología dinamiza la red neuronal. Esto se ha demostrado en estudios similares, que cuando las tecnologías intervienen hay una mayor dinamización de los aspectos neuronales. Por lo tanto, las TIC ayudan también a la autorregulación del educando y a que se produzca ese proceso dinámico para lograr el equilibrio educativo, entendido cuando las tres aspectos, las tres dimensiones mental, emocional y física, cognitivo, procedimental y afectivo, intervienen. Debería de haber se requiere que el educador tenga mayor puesto una intención en ese proceso, en el proceso de intervención, en cómo lo está haciendo, en que haya un feedback y una comunicación. Y entonces ahí que sí que se favorece. Y se ha de comprobar, por lo tanto, como conclusión, en investigaciones similares, si este uso de esta herramienta TIC mejora en esas tres dimensiones cuando hay feedback por parte del docente o parte del grupo. Así es que espero que les invite a estar pendiente de la investigación, de los resultados finales de dicha investigación, y también pues a utilizar herramientas similares para sus investigaciones futuras. Las palabras claves son necesidades, humanización, neurociencia, TIC y equilibrio educativo. Muchas gracias y gracias por estar en esta ponencia y por dar la oportunidad de participar en este simposio del Noveno Congreso Internacional Contextos Psicológicos Educativos y de la Salud. Hola a todos, mi nombre es Juana María Anguitacero. Les haré una introducción, una breve presentación sobre la motivación del uso de las nuevas tecnologías en educación infantil y primaria, que forma parte del simposio que acaba de presentar mi compañera Esther Ponce. Resulta evidente que las que se han dado a conocer como nuevas tecnologías o como tecnologías de la información y la comunicación forman parte no solo del entorno académico, sino del entorno social del conjunto del alumnado. La creciente presencia de este tipo de tecnologías en el mundo actual hace complicado poder imaginar el sector educativo lejos de la digitalización. Amparándose no solo en la necesidad de formar a individuos capaces de desenvolverse en un mundo cada vez más globalizado, sino en el atractivo que este tipo de dispositivos generan, sobre todo entre los más jóvenes. Al hilo de eso, tenemos la cita que figura en esta diapositiva de Guillén Gómez y otros, donde se dice que el objetivo de la competencia digital es preparar a los estudiantes a desarrollarse de manera autónoma en una sociedad y en una sociedad cada vez más globalizada y que cada vez está más conectada a dispositivos digitales. Así pues, la motivación se convierte en uno de los elementos clave en los procesos de enseñanza-aprendizaje y tiene una especial incidencia, como venimos resaltando, a edades tempranas. Es decir, nos estamos refiriendo a las etapas de educación infantil y de educación primaria.
Esto nos lleva a formularnos la siguiente pregunta. ¿Pueden las nuevas tecnologías motivar lo suficientemente a los alumnos como para garantizar un aprendizaje integral en todas sus dimensiones, incluida la humana? Es decir, ¿es posible que las nuevas tecnologías ejerzan de alguna manera una labor humanizadora? Al hilo de todo esto, nos surge lo que sería plantearnos cuál será, por lo tanto, el objetivo o los objetivos de este trabajo ante la disyuntiva contextual que se presenta. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo consiste en mostrar si el atractivo que pueden presentar el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo a edades tempranas puede ser lo suficientemente motivador como para que el alumnado alcance un aprendizaje holístico. Para ello, se ha realizado una revisión bibliográfica en la que se analizarán estudios relacionados, estudios recientes, por supuesto, relacionados con la motivación del alumnado, por un lado, y con el uso de dispositivos digitales en las aulas, por otro. El primero de ellos, por tanto, consiste en dilucidar o dar una serie de explicaciones sobre la motivación del alumnado. Si bien se analizan diferentes teorías, hemos decidido centrarnos en la teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci, que ya apuntaron algo en el año 85 y que posteriormente han seguido depurando y mejorando su teoría, por ejemplo, con la versión que sacaron en el año 2000. Básicamente, Ryan y Deci, cuando hablan de la motivación, hablan de que dependiendo del nivel de motivación que tiene un individuo, una persona, en este caso los alumnos que nosotros podamos tener en educación infantil, en educación primaria, es decir, en nuestras aulas, dependiendo de su nivel de motivación, estarán determinados a actuar de una forma u otra, o su forma de actuar, de alguna manera, puede estar condicionada por la motivación que sientan hacia esa cosa. En la teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci se pueden observar tres tipos de motivaciones a nivel principal. Por un lado está la motivación o falta de motivación, por otra parte está la motivación extrínseca y por otra parte está la motivación intrínseca. Cabe decir que dejando a un lado la amotivación, que es algo como muy impersonal, falta de motivación, si nos centramos en la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, habría que establecer una diferenciación entre ellos para poder entender los subtipos que hay. Bien, la motivación intrínseca aparece cuando una actividad es interesante, atractiva y satisfactoria en sí misma para el individuo, para la persona. Y esto es en oposición a lo que ocurre con la motivación extrínseca, donde el alumno se siente motivado para obtener una meta externa. Bien, a continuación vemos que la motivación extrínseca se subdivide a su vez en cuatro subtipos o cuatro tipos. El primero de ellos obedece a lo que se conoce como el comportamiento regulado determinante. Es decir, dentro de la motivación extrínseca, este tipo de comportamiento es el menos autónomo, por así decirlo, es decir, donde el individuo es menos libre. ¿Por qué? Porque la persona tiene un comportamiento que viene condicionado por una demanda externa o por una posible recompensa. Por ejemplo, cuando estamos en las aulas, cuando el alumno hace algo para obtener algo, o una mejor nota, o que le vayan a dar un premio en educación infantil por algo que haya hecho, cualquier cosa de ese tipo. El segundo comportamiento es la regulación de conducta introyectada. Aquí el alumno empieza a ser un poco más él, dentro de que todavía tiene un condicionante externo. En este caso, Ryan y Deci afirman que tal comportamiento, ¿vale? Ese comportamiento regulado introyectado, ¿vale? Normalmente está regulado por la autoestima. Es decir, yo para satisfacer como individuo mi autoestima, tengo una serie de condicionantes externos que para estar bien y sentirme bien conmigo mismo, ¿vale? Influyen en mi persona. De esta manera estamos viendo que, por supuesto, hay también una influencia externa. Este es el tipo de comportamiento que las personas que se sienten motivadas por él, bueno, pues lo hacen, como decimos, por una cuestión personal,
pero en todo momento existe ese condicionante externo. El tercero el tercer subtipo, ¿vale? Corresponde a la regulación a través de la identificación. En este caso, el comportamiento que tiene el individuo, ¿vale? Consiste en que él, de una manera consciente, ¿vale? Analiza la situación y ve la meta que puede conseguir o no. Y decide si actuar de una determinada manera o aceptar de otra manera en función de lo importante que es esa situación o esa cosa que quiere conseguir para la persona. Es decir, de alguna manera hay una decisión propia, pero igualmente está condicionado por algo de fuera. En este caso, no estamos hablando de autoestima, estamos hablando de un análisis, ¿vale? Donde yo, de manera consciente, decido lo que hago. Bien, y el último de ellos, el último subtipo, corresponde a la regulación integrada. Este es el tipo más autónomo, es decir, más en el que el individuo es más él, de motivación extrínseca. No hay que confundirlo con la motivación intrínseca. ¿Por qué? Porque en este caso, igualmente, el condicionante está siempre fuera. La meta que se intenta lograr o el comportamiento está condicionado por algo externo. Si bien aquí, además de analizar y de decidir, influye mi persona, yo decido lo que hago, no porque tenga que analizar mucho ni nada, sino porque ahí influye incluso una parte de personalidad, ¿vale? Ya no solamente es el análisis consciente, sino además mi forma personal, mi disfrute personal como persona, ¿vale? Y en el último lugar, por supuesto, estaría la motivación intrínseca, que es donde el individuo per se toma una decisión y las cosas que ocurren en el exterior, bueno, pues están ahí, pero no son realmente las que le influyen a la hora de actuar de una determinada forma u otra. Cabe destacar que todo esto que hemos explicado sobre los tipos de motivación, es decir, los diferentes tipos de motivación que hemos explicado, la motivación extrínseca, la motivación intrínseca, ¿vale? Influye en tres aspectos fundamentales de todo individuo, de todo ser humano, en este caso, de nuestro alumnado. Es decir, todo esto va a influir a la hora de que nosotros podamos determinar lo competente que es un individuo o no para hacer determinadas cosas. También todo esto va a influir en cómo se relaciona un individuo, en este caso nuestros alumnos, con los demás. Y por último, en qué va a influir a la hora de que nosotros veamos lo autónomo o no que es un niño, que es un individuo, que es una persona. Vale. Bien, como hemos visto anteriormente, dentro del análisis de estudios, el siguiente elemento que queríamos analizar era el uso de dispositivos digitales en las aulas. Bien, en este sentido, vamos a tomar como referencia a un estudio realizado por Robay y otros que hicieron precisamente sobre la motivación intrínseca, es decir, cómo yo, como el alumno, como persona, se comporta de una forma u otra. Y lo que vieron es que la enseñanza que se hacía a través de una metodología con e-learning era mayor, es decir, la motivación de los alumnos a los que se enseñaba con una metodología e-learning era mayor que la de los alumnos que se enseñaban de manera tradicional. Hay otros estudios a este respecto que corroboran lo mismo, como el de Surya, como el de Zanny May, como el de Llagas, como el de Jan y Duncan y como el de Guillén y otros. Bien, ante los diferentes estudios que hemos visto que se han llevado a cabo, ¿qué sería necesario? Pues por una parte, realizar estudios por etapas educativas teniendo en cuenta las variables tales como edad, sexo, tipo de centro, nivel socioeconómico de las familias y el centro, presencia o ausencia de hermanos, es decir, todos estos condicionantes para nosotros ver de alguna manera esa motivación del alumnado. ¿Qué más necesitaríamos? Realizar comparativas entre estudios diferenciados por etapas educativas. Atendiendo a las mismas variables que acabamos de destacar, porque probablemente los resultados no sean los mismos en alumnos de educación infantil que en alumnos de educación primaria. También habría que analizar las metodologías de enseñanza-aprendizaje y dinámicas de convivencia usadas en el aula. Bien.
Igualmente, habría que analizar los recursos TIC y las tecnologías que se usan en el aula, teniendo en cuenta las variables expuestas en el primer punto, cuando hemos hablado de sexo, edad, familia, centro educativo, etc. Igualmente, habría que analizar al docente y los espacios, es decir, los estilos de enseñanza que corresponden al docente y los espacios de aprendizaje. ¿Por qué? Porque eso puede condicionar, puede influir en la motivación del alumnado. Por último, habría que comparar los datos relacionados con el perfil del profesorado, es decir, los estilos de enseñanza, con los espacios, con las metodologías y recursos, con el nivel de motivación del alumnado hacia el aprendizaje y hacia su predisposición a asistir o no al centro educativo. Ya sabemos que hay muchos niños que en ocasiones tienen un rechazo, es decir, no están motivados a ir al colegio, mientras que otros sí. Pues todo esto nos ayudaría a ver bueno, pues si hay algún tipo de resultado. Bien, los resultados evidencian, tras haber analizado los estudios que hemos dicho en torno a la motivación y en torno al uso de nuevas tecnologías o diferentes tipos de recursos en el aula, evidencian que el uso de nuevas tecnologías es atractivo, tanto en educación infantil como en educación primaria, pero no es lo suficiente, no lo es lo suficiente para el aprendizaje integral de los alumnos en educación infantil y primaria. La labor del docente sigue siendo fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje a ciertas edades donde los discentes, es decir, los alumnos, no son aún plenamente independientes ni maduros. También cabe destacar como colofón que resulta evidente que si bien son muchos los defensores del uso de las nuevas tecnologías en el aula, también son muchos los detractores que abogan por el uso de metodologías y recursos tradicionales para transmitir ciertos conocimientos o contenidos que las TIC no pueden enseñar a edades tempranas. La figura del docente se configura como un elemento altamente motivador para garantizar el aprendizaje. Es decir, la empatía y la relación que se establece entre el docente y el discente no puede ser reemplazada por el uso de recursos digitales en el aula, al menos en los estudios que hemos revisado, es decir, en la revisión bibliográfica que hemos establecido. Por último, cabe destacar las palabras clave de esta presentación, que son las TIC, por supuesto hemos estado hablando de ellas, hemos estado hablando de la motivación, sobre todo cuando hemos expuesto la teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci. También hemos hablado de las etapas de educación infantil y primaria, esta sería la tercera palabra clave. Y por último, cabe destacar la labor humanizadora, es decir, la necesidad de presencia del rol de la figura del docente dentro de las etapas de educación infantil y primaria. Por último, me gustaría agradecer bueno, pues el que ustedes nos hayan podido escuchar y que se hayan sentido interesados hacia esta presentación. Bueno, mi nombre es Carmen y el tema abordado en la siguiente presentación se centra en la implementación del aprendizaje cooperativo como estrategia para el alcance de una educación consciente. Estos son los temas que vamos a abordar a lo largo de la presentación. Comenzaremos por la introducción, seguidamente con los objetivos, el método, resultado, conclusión y finalmente con las palabras clave. La digitalización ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, transformando la forma en la que las personas se comunican, trabajan y también se relacionan en sociedad. En esta era digital, la tecnología se ha integrado profundamente en nuestra vida cotidiana y del mismo modo está ganando mayor protagonismo en el ámbito educativo. La integración de la digitalización en las aulas puede favorecer a que la participación del educando sea más individualista. Por ello, tenemos que prestar especial atención a las estrategias y metodologías que queremos implementar en las aulas para que éstas favorezcan el desarrollo integral del educando. En este sentido, el aprendizaje cooperativo promueve la cohesión y la participación grupal, además también de hacer que el educando sea partícipe activo en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Pasamos al objetivo general de este estudio,
que pretende conseguir, y es que queremos mostrar si el aprendizaje cooperativo en la era actual digital favorece un aprendizaje consciente e integral en los educandos de educación primaria. Para ello, el método que se ha seguido comenzó con una exhaustiva revisión de la literatura escrita hasta el momento sobre los aspectos relacionados con el aprendizaje cooperativo y la era digital para observar el impacto que ha tenido en las aulas. Se realizará un estudio comparativo de los resultados académicos obtenidos tanto en el pretest como en el posttest, y asimismo también se compararán los resultados obtenidos por los educandos a partir de una prueba estandarizada que será la del ENFEN. Se implementará también en el segundo curso de educación primaria y la intervención constará del aprendizaje cooperativo, puesto que este genera sentimientos de cooperación y permite el desarrollo de la responsabilidad en los miembros de un mismo equipo o grupo, y a su vez se introducirán el uso de las TIC en la propuesta, ya que debemos tener en cuenta que los educandos están inmersos en una sociedad en la que hay un flujo incesante de nuevos dispositivos y aplicaciones a su alcance, lo cual ha repercutido en sus necesidades de cara al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, el uso de las TIC demanda en el educando un nuevo papel, haciéndolo responsable de tomar sus propias decisiones, eligiendo así el camino y el ritmo de su propio aprendizaje. Como resultado, se ha propuesto que la conjunción de ambas metodologías activas se implemente a partir de un escape room, en el que se va a favorecer la motivación de los educandos, lo cual será un aspecto clave y primordial para el desarrollo de su proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son las pautas que vamos a seguir para la realización de la propuesta? Pues primero realizaremos una evaluación individual de cuáles son sus funciones ejecutivas a partir de la prueba estandarizada ENFEN, que es la evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas en niños, y en estas pruebas lo que se viene a medir es el nivel de madurez global y el rendimiento cognitivo de los participantes, que incide principalmente en las funciones ejecutivas. Posteriormente se reagrupará el grupo clase en pequeños grupos heterogéneos. Se pasará también a la formación para la puesta en práctica del aprendizaje cooperativo junto con el uso de las TIC a los docentes, y tras la intervención se volverá a realizar una evaluación individual de estas funciones ejecutivas de los alumnos, para finalmente realizar una comparación de los resultados académicos tanto en el pretest como en el posttest, pero a su vez también se realizará la comparación con los resultados obtenidos en la prueba del ENFEN. Como resultado de la propuesta, nos va a ofrecer una alternativa a los medios tradicionales de enseñanza, la implementación también del aprendizaje cooperativo junto con la integración de las TIC en el aula. Nos va a proporcionar un apoyo tanto al docente como el aprendizaje también del educando, puesto que la propuesta nos va a ofrecer las herramientas necesarias para que el educando trabaje a su propio ritmo de aprendizaje a la vez que se fomenta el trabajo cooperativo. Asimismo, este estudio demuestra el crecimiento completo del estudiante, ya que el aprendizaje cooperativo lo va a ayudar a tomar conciencia de su propio proceso de aprendizaje en el aula, donde todos serán protagonistas y se trabajará de forma conjunta como un equipo. Como conclusiones que podemos extraer de este estudio, encontramos que la digitalización ha impactado significativamente en la sociedad, incluyendo también al ámbito educativo, y es que el uso del aprendizaje cooperativo en la era digital parece ser una estrategia prometedora para fomentar la educación consciente e integral en los estudiantes de educación primaria, ya que promueve la participación grupal y la colaboración, y esta metodología puede ayudar a los educandos a tomar conciencia de su propio aprendizaje y a desarrollarse de manera más completa. Y para finalizar,
hemos destacado cuáles son algunas de las palabras clave que se han expuesto a lo largo de la presentación, como son era digital, atendiendo a este contexto social en el que nos encontramos, educación primaria, donde enmarcamos nuestra propuesta, aprendizaje cooperativo, puesto que es una de las metodologías principales en el estudio, y educación consciente, ya que es hacia dónde queremos dirigir la educación. Buenos días. En primer lugar, agradecer la participación en este 9º Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud. La parte que voy a desarrollar en concreto es más del ámbito educativo, aunque tiene relación con otros ámbitos. Esta ponencia está basada en el desarrollo del pensamiento crítico a través de una metodología concreta, es decir, el aprendizaje basado en el pensamiento conocido como ABP o Thinking Based Learning, TLB, y las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación en educación primaria. Mi nombre es María del Carmen del Amo Chicharro y pertenezco a la Universidad de Castilla-La Mancha, a la UCLM. En esta ponencia vamos a desarrollar y analizar el contexto, el diagnóstico, la solución, los resultados y finalmente las palabras clave de esta investigación. Educar a pensar de manera eficiente y utilizar destrezas de pensamiento son habilidades fundamentales que debe desarrollar el alumnado durante su proceso de enseñanza y aprendizaje en nuestra sociedad actual, en concreto en la etapa educativa de educación primaria. Desde el propósito del contexto escolar de enseñar a pensar, el alumnado se han generado metodologías orientadas a desarrollar estas estrategias de pensamiento. Metodologías como, por ejemplo, el aprendizaje basado en el pensamiento, el ABP. Esta metodología activa promueve un aprendizaje activo en el alumnado, logra un conocimiento más profundo y significativo. Es muy versátil y se puede aplicar a cualquier materia, tema, concepto incluido en el currículum. Permite una evaluación más eficaz y trabaja destrezas y habilidades para toda la vida. Esta metodología fusiona, por un lado, la enseñanza natural de la información de contenidos de determinadas materias con el pensamiento eficaz que los alumnos deben utilizar tanto dentro como fuera del aula. Esta metodología ayuda a generar ideas, a clarificar ideas, a través del análisis de las mismas y a través del uso de argumentos. También se pretende evaluar sus ideas a través de información. El pensamiento eficaz hace referencia a aplicar de manera estratégica y competente destrezas de pensamiento y hábitos de la mente productivos que nos permitan argumentar, tomar decisiones y otras acciones que requieran de análisis, creatividad y capacidad crítica. Se pretende con todo ello que el alumnado en un futuro llegue a tomar decisiones y a resolver problemas con un pensamiento más acertado. Este planteamiento es completado con el uso de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, incorporando actividades digitales en las aulas de educación primaria para aplicar rutinas y estrategias de pensamiento.
Por ejemplo, en las aulas de educación infantil y primaria se están utilizando algunas estrategias de pensamiento como son veo, pienso, me pregunto, la rutina del semáforo, lápices al centro, CSI, color, símbolo, imagen, entre otras muchas rutinas. En estos últimos años, las TIC nos han permitido desarrollar prácticas educativas llegando a incluso modificar algunas. Por todo ello nos preguntamos, ¿es el uso de las TIC por sí solas suficiente para el desarrollo del pensamiento crítico en el alumnado? Para responder a esta cuestión, realizamos una revisión bibliográfica en la que se han analizado diferentes estudios. Todos ellos relacionados, por un lado, con la metodología de aprendizaje basado en el pensamiento, el ABP, y por otro lado, con el uso de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula. Por tanto, es fundamental estas tres cuestiones: pensamiento crítico, ABP y TIC. Como solución, analizar, por un lado, la aplicación de la metodología aprendizaje basado en el pensamiento en el aula. También analizar la aplicación de la metodología aprendizaje basado en el pensamiento en el aula a través de las tecnologías de la información y de la comunicación para el desarrollo del pensamiento crítico. Y realizar comparaciones entre el desarrollo del pensamiento crítico a través de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, y a través de la figura del docente, es decir, el uso y la aplicación de esta metodología por parte del docente en el aula, para conocer si se están utilizando o no en las diferentes etapas educativas. Los resultados muestran que la utilización de las TIC es importante, de las tecnologías de la información y la comunicación, para enseñar a pensar al alumnado. Sin embargo, es imprescindible la labor del docente durante el proceso de enseñanza y aprendizaje en cualquier etapa educativa para desarrollar habilidades relacionadas con el pensamiento, es decir, la figura del docente es fundamental para enseñar a pensar al alumnado. Aunque determinados estudios muestran la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar esta metodología activa de la que hemos estado hablando, el aprendizaje basado en el pensamiento, sobre todo a través de estas rutinas y estrategias de pensamiento que se pueden llevar a cabo con cualquier elemento del currículum, la figura del docente facilitador en la implementación de esta metodología es un elemento fundamental para garantizar el desarrollo del pensamiento crítico del alumnado en cualquier etapa educativa. Las palabras clave de esta investigación han sido aprendizaje basado en el pensamiento, pensamiento crítico, TIC, pensamiento eficaz y educación primaria. Muchas gracias por vuestra atención. Hola a todos, soy María Jesús y voy a hablar de un proceso de investigación que hemos llamado optimización de las funciones ejecutivas por medio de la educación de hábitos cotidianos en la primera infancia. Mirad, la investigación sobre las funciones ejecutivas nos dice que éstas se desarrollan desde el nacimiento.
Nosotras hemos escogido como referentes para el punto de partida de nuestra investigación las aportaciones de Vygotsky y de sus seguidores, que ya nos hablaban de la existencia de una serie de herramientas de la mente que son las que nos ayudan a conducirnos hacia un propósito, ¿no? Estas herramientas nos permiten, pues, planificar con intencionalidad, resolver problemas de manera estratégica o incluso trabajar con otros para alcanzar alguna meta común. Pero de las teorías de Vygotsky, lo que nosotros más vamos a destacar o con lo que nos vamos a quedar es cómo nos dice que el aprendizaje puede dirigir el desarrollo. Y esta afirmación nos sitúa a nosotras, a las personas que nos dedicamos a la educación, en una llamada constante a sentirnos mediadoras de esos procesos de desarrollo. Mirad, nos interesa hacernos conscientes de que las funciones ejecutivas se pueden entrenar. Por eso es importante que en el aula llevemos a cabo estrategias educativas que ayuden a nuestro alumnado a controlar sus impulsos, a controlar la atención, el pensamiento, su comportamiento. La función ejecutiva dirige la conducta física, cognitiva y emocional, es decir, lo que hago, lo que sé y lo que siento, ¿vale? Y de la misma manera, el enfoque competencial que rige nuestro sistema educativo también integra en un mismo constructo las habilidades, los conocimientos y las actitudes, estableciéndose un paralelismo, ¿no?, entre la definición de función ejecutiva y el desempeño de la competencia que se nos exige a nivel curricular en todas las etapas. Esto quiere decir que los contenidos curriculares que trabajamos en nuestras aulas deben ofrecer de manera integrada estas tres dimensiones, ¿no?, la cognitiva, la física y la emocional, ¿no?, para que ocurra ese desempeño de la competencia y que ocurra desde una educación consciente y partiendo de la realidad cotidiana más cercana del educando. En la recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre el aprendizaje permanente, ¿vale?, del año 2018, se nos habla de las características que tiene la sociedad de la era digital en la que estamos inmersos ahora mismo, ¿no? Y entre esas características está la exigencia a los ciudadanos, ¿no?, de que conquistemos capacidades como la resolución de problemas, el pensamiento crítico, habilidades para cooperar, la creatividad, el pensamiento computacional, la autorregulación. A ver, en definitiva, se trata de que los aprendizajes nos ayuden ¿no?, nos ayuden a reaccionar de forma correcta, ¿vale?, en una sociedad que permanentemente nos está presentando cambios, ¿vale? Y por otro lado, Miriam Romero López nos dice que las funciones ejecutivas están detrás del desarrollo de determinadas actitudes que son necesarias en la vida adulta, ¿no? Actitudes como la memoria, la creatividad, la flexibilidad, el autocontrol, el cumplimiento de normas y de reglas. Entonces vemos cómo las funciones ejecutivas están detrás de esas exigencias que tenemos para responder, ¿vale?, de manera adaptativa a las exigencias sociales, ¿no? De ahí se hace importante, ¿no?, se hace urgente que promovamos desde las primeras edades, ¿no?, el desarrollo de estas funciones ejecutivas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer por medio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Y estos procesos de enseñanza-aprendizaje, nuestra legislación nos dice que deben estar vertebrados por los principios del diseño universal para el aprendizaje, ¿vale? El diseño universal para el aprendizaje nos viene a contar que todas las personas somos diferentes, ¿vale? Por lo tanto, todas las personas aprendemos de forma diferente, ¿vale? Todos nuestros alumnos van a aprender de forma distinta. Y aprendemos de forma distinta porque para que el aprendizaje sea posible, se hace necesario que se dé, ¿no?, una conexión entre tres redes neuronales, ¿vale?, que construyen el conocimiento, que construyen los aprendizajes. Estas redes neuronales, por un lado está las redes de reconocimiento, que son aquellas que nos van a permitir percibir información y construir significados a partir de ellas, lo que quiere decir los procesos que nos ayudan a construir lo que sabemos, ¿vale? Las redes afectivas, que son aquellas que nos van a llevar a construir un significado emocional de lo que vamos conociendo, ¿vale? Es decir, lo que sentimos.
y las redes estratégicas, que son aquellas que nos permiten diseñar y poner en marcha un plan para conseguir una meta, ¿vale? Es decir, las formas de actuar. Vemos aquí otra vez recogidas las 3 dimensiones que abarcan el desempeño competencial que se nos dice a nivel curricular, y también vemos aquí recogidas las 3 dimensiones que configuran la función ejecutiva. Además de todo esto, ¿vale? Si concretamos aún más la legislación de nuestro país y nos centramos en la educación infantil, que es donde se centra nuestra investigación, ¿vale? Por primera vez se ha legislado a nivel estatal, ¿vale?, la educación infantil de primer ciclo. Y en esta legislación se nos habla de forma explícita de la cultura específica de la infancia. Pues independientemente de donde hayamos nacido, ¿no?, los niños tienen unas determinadas formas de ser, de pensar y de sentir propias de su momento evolutivo. Los niños son sujetos de derecho desde el primer momento y forman y son miembros activos de la sociedad y de la familia a la que acaban de llegar. Y esto significa que tanto la sociedad debe hacerle hueco como ellos deben de conquistar herramientas que les permitan encontrar cuál es su lugar en la sociedad, ¿no? En una de las observaciones generales de la Convención de los Derechos de la Infancia se define las características de esta cultura específica de la infancia, y entre otras cosas nos dicen que los primeros años es cuando se asientan las bases de la salud física y mental, de la seguridad emocional, de la identidad cultural y personal y el desarrollo de las actitudes necesarias en la vida adulta. Es en estos primeros años de vida donde mejor podemos transmitir a nuestro alumnado que la vida que está empezando a conocer merece la pena ser vivida desde el protagonismo y asumiendo una implicación activa dentro de la misma. Del mismo modo, ¿no?, en esta legislación se hace un énfasis especial en el papel de la persona adulta, ¿vale?, entendiéndola como mediadora de esos procesos que van a ayudar a los niños, ¿no?, a conquistar esa autonomía creciente, ¿no?, y a ir descubriendo ese protagonismo vital, ¿vale? Y seremos mediadoras en la medida en que seamos capaces de construir entornos que por sí mismos sean educativos, ¿vale? Entornos que den la oportunidad de actuar y de transformar, ¿vale?, donde los niños y las niñas puedan expresar, poner sobre la mesa sus capacidades y también ir reconociendo sus limitaciones para aprender a gestionarlas, ¿vale? Entornos placenteros donde poder actuar, ¿vale? Pero también vamos a ser mediadoras de estos procesos en la medida en que nos hagamos conscientes de cómo la imagen que estos niños van a construir de sí mismos va a estar muy condicionada por las relaciones personales que establezcan con su grupo de iguales y también con nosotros, ¿vale?, con las personas adultas que los rodeamos y que los atendemos. Entonces, si nosotros queremos que esa imagen que construya de sí mismos sea positiva, debemos intentar ligar estas relaciones personales, ¿no?, a sentimientos de confianza, de seguridad emocional, y es aquí donde entra al juego el valor de los cuidados asistenciales. Pues es cuando atendemos una necesidad, las necesidades básicas de nuestro alumnado, es cuando nos encontramos mayores oportunidades para construir esos vínculos, ese vínculo de apego seguro basado en la confianza, en la seguridad emocional, que le pueda ayudar a él a construir una imagen de sí mismo positiva, que a su vez le pueda ayudar a desempeñar, a desarrollar su vida desde el protagonismo vital, ¿vale? Con lo que a nosotros, con lo que a nosotros nos toca, ¿vale?, desde esa práctica de los cuidados asistenciales, perdón, ¿vale?, nos toca hacernos conscientes de las oportunidades que tenemos en la realidad cotidiana, ¿vale?, para educar esas competencias que se nos exigen a nivel curricular y, por lo tanto, para entrenar las funciones ejecutivas que están detrás de esas competencias, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos propuesto? Pues hemos propuesto una estrategia educativa basada en los hábitos cotidianos de la comida y del aseo. Estamos haciendo una investigación en una escuela infantil con alumnado de 2 años. Estamos en el primer ciclo de la educación infantil, ¿vale? Mirad, en una escuela infantil las rutinas y los hábitos son los contenidos protagonistas. Es donde invertimos la mayor parte del tiempo de la jornada escolar y es donde nosotros descubrimos multitud de oportunidades para entrenar las funciones ejecutivas. Y vamos a trabajar por medio de esta estrategia, ¿no?,
la optimización de las funciones ejecutivas de inhibición, flexibilidad, control emocional, memoria de trabajo, planificación y organización. Vamos a utilizar para evaluarlas a modo de pretest y posttest una escala de evaluación conductual que se llama DISP y la vamos a aplicar en un grupo experimental y en un grupo de control. Y en el grupo experimental es donde aplicaremos esta estrategia educativa. Una estrategia educativa que consiste en 2 situaciones de aprendizaje, una para la hora de la comida y otra para la hora del aseo, donde vamos a procurar que esos cuidados esenciales, esos cuidados asistenciales, se trabajen desde su perspectiva pedagógica. No se trata de que el niño se lave o de que el niño coma, sino de que a través de estos hábitos el niño adquiera herramientas que le permitan desenvolverse con la mayor autonomía posible, que le permitan plantearse retos y resolverlos y conquistarlos. Queremos que el alumnado sea protagonista, ¿vale? No le vamos a dar de comer, no le vamos a lavar, sino que le vamos a ayudar a que sea él quien construya su propio hábito y quien gestione las acciones que necesita para llevar a cabo sus cuidados personales. Y la persona adulta, ¿vale?, ofrecerá experiencias de aprendizaje activo, evitando por completo el establecimiento de ritmos homogéneos, ¿no? Y en contra de eso, ofreciendo diferentes oportunidades para que todo el alumnado, ¿vale?, haga esa conexión de las 3 redes neuronales de las que hablábamos al principio, de reconocimiento, las redes afectivas y las redes estratégicas, cada cual a su modo, ¿vale? Ofreciendo múltiples formas de recibir la información, ofreciendo múltiples formas para motivarles y ofreciendo múltiples formas para que ellos puedan expresar lo que van aprendiendo, así como se nos pide desde los principios del diseño universal para el aprendizaje. Como resultado, pues pretendemos que en el grupo experimental, ¿vale?, el alumnado esté entrenado en la toma de decisiones, en la asunción de consecuencias y en la búsqueda de soluciones, ¿vale? Y por lo tanto, si está entrenado en esto, estará entrenado en las funciones ejecutivas que pretendemos evaluar. Queremos generar una dinámica de aula que se caracterice por el desempeño autónomo, pues sabemos que cuando la atención que ofrecemos se hace de forma integral, integrando esas 3 dimensiones, la instrumental, la cognitiva y la afectiva, es la mejor manera de darles herramientas para que ellos mismos se puedan autorregular y, por lo tanto, favorecer ese desempeño autónomo. Y, por último, la persona adulta, ¿vale?, consciente del potencial ejecutivo que poseen los hábitos. Y hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado atentos y haber participado en estas ponencias que les hemos mostrado. Y bueno, como conclusión, pues pueden ver cómo el educando es el protagonista principal del proceso de aprendizaje cuando la intención se pone en ello, cuando tanto las herramientas, los procedimientos y los docentes ponemos el foco en que ellos lo hagan y que participen activamente en todo el proceso. De esa manera, todo queda impregnado por sus aspectos personales, por sus motivaciones e intereses, en las necesidades, y creo que ahí es donde realmente empieza la evolución del verdadero proceso de aprendizaje a lo largo de su vida. Muchas gracias por haber estado aquí y estamos a su disposición para lo que necesiten.